Buenas noches, amigos televidentes, ¿cómo están? Aquí iniciamos un nuevo programa de Voz y Voto 2021, un espacio creado para conocer las diversas propuestas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Gaby, ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? El programa de esta noche contaba con la participación de 3 candidatos que han sido invitados y confirmados con 2 meses de anticipación. Aunque había confirmado y que la producción lo contactó hace 2 meses, el equipo de Isidro Romero Carbo hace muy pocas horas, para ser precisa, Andrés, un poco antes de las 7:30 de la noche, canceló su participación sin mayor justificación. Y entre las preguntas que le queríamos hacer al candidato Romero, por ejemplo, ¿por qué si se considera un empresario exitoso declaró en cero su impuesto a la renta en el 2019? O que también nos diga por qué las empresas en donde él tiene acciones, según la Superintendencia de Compañías, en 19 empresas, solo una declara impuestos, 7 están activas, que no declaran impuestos, y el resto están disueltas. Algunas preguntas que quedaron sin resolver. O por ejemplo, ¿por qué luego de casi 25 años, luego de haber participado en una contienda política, le interesa ahora la presidencia de la República? Él confirmó su participación a través de un video en redes sociales. Vamos a ver. Hola, los saluda Isidro Romero y este domingo 10 de enero a las 22 horas los invito a sintonizar el gran programa Voz y Voto 2021 por la señal de TC Televisión. Bien, continuamos entonces y en estudio nos acompaña Jimena Peña del Movimiento Alianza País Lista 35 y también Giovanni Andrade de Unión Ecuatoriana. Bien, es momento de conocer el perfil y plan de gobierno de Giovanni Andrade. Vamos a demostrarle al mundo cuánto es capaz. Voz y Voto 2021. Bien, veamos quién es Giovanni Andrade y por qué quiere ser presidente de la República. Giovanni Marcelo Andrade Salvador, quiteño de 49 años, casado con Mónica Castro Jara. Tiene acciones en una empresa dedicada a la agricultura y ganadería. También aparece como administrador anterior en otras 3 empresas relacionadas con la actividad inmobiliaria. Las compañías están disueltas. Se postula por el movimiento Unión Ecuatoriana, fundado por el exfiscal Washington Pesantes. En su perfil de LinkedIn se define como defensor de la minería ecuatoriana y afirma ser experto en administración minera, pero en Cenecit no registra título universitario. Fue presidente de la Cámara Minera Ecuatoriana Chilena. Según la plataforma Urcun, un sistema de reconocimiento automático de texto, su plan de gobierno tiene 60% de plagio proveniente de Wikipedia. En una carta enviada a los medios de comunicación, el candidato asegura que ese plan de gobierno fue falsificado, aunque en el CNE todavía permanece el programa de trabajo anterior. No ha presentado impuesto a la renta desde el 2009. Vota en Quito. Plan de gobierno de Giovanni Andrade. Reducir el IVA hasta 2 puntos porcentuales de acuerdo al sector de servicio y consumo, focalizar subsidios, crear la refinería de oro latinoamericana, impulsar una consulta popular para la reestructuración de la función judicial, contratar fondos financieros para la obtención de servicios de minería y reducir el impuesto a ese sector. Candidato, buenas noches. ¿Cómo aspira a ser presidente de la República si no declara impuestos desde el 2009? ¿Por qué no declara? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a TC Televisión por esta invitación. Sí, tiene toda la razón. Yo soy asesor a otros países en donde como asesor no puedo yo declarar los impuestos en Ecuador. Estos impuestos son declarados en los otros países donde he dado mi asesoría. Por esa razón no he declarado aquí impuestos,
pero aún así he traído el dinero hacia Ecuador, he pagado los impuestos para ingresar ese dinero y aparte de eso, cuando he necesitado sacar dineros para comprar o pagar alguna maestría de mis hijos afuera, entonces he tenido que sacar y pagar también el 5%. ¿Usted sabe cuánto representa la recaudación tributaria en el presupuesto general del Estado? La recaudación tributaria. En el presupuesto general del Estado. Bueno, tenemos algunas aristas realmente de cuáles de las que nosotros estamos viendo, la del SRI, del 12% del IVA, o están el impuesto a la renta, algunas aristas que podríamos ver. Por supuesto, pero a lo que yo quiero llegar es que con la evasión tributaria, y son recursos que le hacen falta al Estado, entonces como su caso, han de haber algunos que eso repercute en una evasión tributaria. Por eso le pregunto, ¿usted sabe cuánto representa la recaudación tributaria en el impuesto general del Estado? ¿Cuánto le va a hacer falta? Bueno, yo pienso que en verdad todos los ecuatorianos debemos declarar aquí nuestros impuestos, pero internacionalmente nosotros no podemos declarar aquí algo que viene de una asesoría. La asesoría está considerada que está dentro de las compañías internacionales y por lo tanto se tiene que declarar en el país de origen. Muy bien, vamos a conocer de inmediato algo del perfil y planes de gobierno de la candidata Jimena Peña, la única mujer candidata a la presidencia de la República, ahora en contienda. Jimena del Rocío Peña Pacheco, cuencana, de 44 años. Está divorciada. Tiene 2 títulos extranjeros registrados en Cenecit, una licenciatura y un masterado en Administración de Empresas en la Universidad Bernard Bark de New York. A los 19 años migró a Estados Unidos. Fue asambleísta de Alianza País en el 2013 y 2017 por la circunscripción electoral de Estados Unidos y Canadá. Fue parte del grupo de asambleístas que respaldaron a Lenín Moreno cuando hubo la ruptura política entre Correa y Moreno. Como asambleísta propuso 5 proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, Ley Orgánica de Movilidad Humana, entre otras. Antes de aceptar la candidatura presidencial, presidía la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que trató las reformas al COIP, donde se planteaba la despenalización del aborto en caso de violación y uso medicinal de cannabis. Es la única mujer candidata a la presidencia para las elecciones del 2021. Al ingresar a la función pública, reportó a la Contraloría un patrimonio de $611.984 y al salir de la Asamblea, $948.884. Su declaración del impuesto a la renta en el 2019 fue de $3.785. Vota en Cuenca. Plan de gobierno de Jimena Peña. Considerar la vacuna COVID-19 como un bien público. El acceso será universal y gratuito. Establecer un programa de renta básica de emergencia de carácter temporal que permitirá otorgar una cobertura monetaria a 1 millón de jefas de hogar con un monto de $400 mensuales. Analizar propuestas para crear un impuesto al patrimonio a los grandes conglomerados empresariales identificados por el SRI. Evaluar la decisión de aperturas de cuentas en el sistema financiero público y privado nacional como condición para la utilización de medios de pago electrónicos. Retomar apoyo al Código Orgánico de la Salud con el objetivo de garantizar la atención de salud y la vida de las mujeres en casos de emergencias obstétricas. Candidata Peña, ¿qué la motivó a pasar de la Asamblea a aspirar a la presidencia de la República? Muy buenas noches, Andrés, Gabriela, Buenas noches. un saludo fraterno también a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Renuncié a mi curul por las mismas motivaciones que en algún momento decidí dejar de ser migrante para retornar al país. Luego de 18 años de haber vivido como migrante en Estados Unidos, decidí sumarme a las filas de la política de la 35 para cambiar mi país. Y fue así como en algún momento me postulé y luego fui electa asambleísta por los migrantes de Estados Unidos y Canadá y retorné al país con el deseo de transformar mi país. Y con ese mismo anhelo renuncié en octubre a mi curul para liderar ese proceso de transformación en la lista 35. Candidata, como usted lo señala en su plan de gobierno, así lo describe y lo califica, el actual mandatario se distanció del ideario de Alianza País. Entonces, ¿qué líder político está cerca a ese ideario de Alianza País? Actualmente, ¿quién tiene ese liderazgo en el partido?
Andrés, yo creo que debemos de abandonar esa política de caciques, de caudillos y de dueños. Necesitamos promover una política horizontal, una política colectiva. En este momento me toca a mí liderar este proyecto político de transformación que quiere construir un Ecuador de oportunidades. Este proyecto político le pertenece a los miles de ciudadanos que anhelan una patria diferente, que anhelan un país de igualdad de oportunidades, un país donde las mujeres podamos vivir con más seguridad. Pero yo sí tengo una duda, candidata, y se la he escuchado atacar al presidente Moreno cuestionando su liderazgo, pero, por ejemplo, usted cuando fue asambleísta, usted votaba a favor de las leyes que enviaba el Ejecutivo. Por ejemplo, la ley humanitaria, usted votó a favor, la ley de finanzas públicas, la ley de fomento productivo, las reformas a la ley de comunicación, por ejemplo, la ley de simplificación de trámites, fueron leyes, proyectos de ley que envió el Ejecutivo y usted votó a favor. Cuando un proyecto de ley, Gabriela, ingresa a la Asamblea Nacional, ya no es el proyecto de ley de quien lo propone, en algunos casos el Ejecutivo, en otras iniciativas legislativas que la plantean algunos legisladores. Cuando una ley se debate y se aprueba, esa ley debe responder a las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que he hecho es cumplir a carta cabal mi tarea de legisladora. A mí el pueblo ecuatoriano no me eligió para ser opositora a la democracia, para inestabilizar el país. A mí el pueblo ecuatoriano me eligió para que pueda hacer leyes y en ese sentido he cumplido mi tarea. No me he sumado a una agenda de desestabilización, pero hemos debatido y hemos luchado fuertemente para defender nuestra visión en cada ley que se aprobó. Antes de irnos a la pausa, tengo una duda más para usted, candidata Peña. ¿Cómo será su relación con la prensa si llega a Carondelet? ¿Qué ideas le ha dado, por ejemplo, su binomio Patricio Barriga, exsecretario de Comunicación de la época del correísmo? Bueno, Patricio, en efecto, es mi binomio, es un compañero que tiene experiencia en el ámbito de la comunicación. En este sentido, nuestra relación va a ser de apertura y de respeto. Vamos siempre a promover apertura a los diferentes criterios, críticas, sugerencias que se hacen desde los medios de comunicación y desde los ciudadanos. Yo he vivido en Estados Unidos, donde realmente hay... Pero disculpe que le interrumpe, pero su binomio proviene de la época del correísmo, en esa relación tirante con la prensa, de la época de Cordicón, por ejemplo. Él hacía algunos cuestionamientos, fue una época dura con la prensa. Patricio no integró el órgano de control de la comunicación. Patricio lideró la Cordicom. Correcto. Y le comento que cuando visitamos varios medios de comunicación, muchos colegas de él reconocen la gestión que él hizo dentro de la Cordicom, en la cual, por ejemplo, promovió la participación de las mujeres. Yo creo que la tarea de Patricio fue importante y si es que pudo haber habido algún exceso por parte del régimen anterior, tenemos toda la predisposición para mejorar, para proyectarnos hacia el futuro, reconocer todo lo positivo y retomarlo, pero también hacer algunos correctivos de ser necesario. En resumen, ¿morenista o correísta? Progresista, y voy a cambiar mi país de la mano de los ciudadanos. Antes de la pausa, candidato Andrade, solo una puntualización. Los máximos dirigentes del partido, César Rodríguez y Washington Pesantes, les han quitado respaldo a usted. Le han pedido que retire su candidatura. Han dicho públicamente que los fondos que el CNE les asignará no los van a utilizar. Por tanto, sin respaldo y sin fondos para financiar su campaña, ¿qué va a hacer en campaña? Correcto. Dos personas del movimiento no son el movimiento. El movimiento político está dado por personas que quieren realmente ver un nuevo horizonte para Ecuador. Pero son sus máximos todos dirigentes. Los candidatos a la asamblea, son todos los socios que tiene el movimiento. Ellos son los que respaldan mi candidatura. Por eso mañana, el día de mañana, aquí en Guayaquil, van a estar la mayoría de candidatos a nivel nacional a las 11 de la mañana en una rueda de prensa y luego tomaremos una caminata por toda la 9 de octubre diciendo al país, aquí está la lista 19, una lista para ver un nuevo amanecer en Ecuador. Oiga, ¿y cuándo vamos a poder ver su plan de gobierno? Porque en el CNE sigue el anterior y me sorprende porque está su firma o falsificaron su firma para subir ese plan de gobierno. Le comento algo. Yo pienso que fue un error administrativo. ¿Qué es lo que sucede? Si usted ve en el CNE, está costando caro en su campaña. Si usted ve en el CNE, la página donde están las firmas y la página que está arriba
no tienen las mismas dimensiones. Es más grande la página que está abajo con las firmas que la de arriba. Segundo, usted puede ver los márgenes y la tipografía de la letra, es diferente. Y tercero, ponen un papel encima de nuestras firmas tratando de ubicar el tema, pero el margen no coincide. Se ve claramente que es una falsificación. Aparte de eso, ustedes pueden ver con Ciudadanos y pueden ver ustedes, en el CNE reposa el plan de gobierno de César Rodríguez, en el cual él también copia de Wikipedia el plan de gobierno de los asambleístas del partido político. Entonces, se puede ver claramente que quien amenaza y quien dice es quien sube el plan de gobierno copiado. Jimena, candidata Peña, ahora que habla de la asamblea que también ha copiado el plan de Wikipedia, ¿qué opina usted? Ahora esta asamblea muy cuestionada por actos de corrupción. Yo lamento que exista este problema dentro de un plan de gobierno de un candidato. Yo creo que eso va a hablar también con todo el respeto de la administración que va a tener el candidato del Estado. Yo creo que como candidatos a la presidencia debemos ser impecables en nuestras propuestas. Y si es que no podemos confiar ni un documento en la mano de esta organización, yo en lo personal no entregaría el destino del país a esta organización política. Bien, vamos a hacer una pausa. Algunas de las propuestas escuchadas hasta el momento, pero hay más, por supuesto, en Voz y Voto 2021. Acompáñenos. La multa por no formar parte de la Junta Receptora del Voto es de $60. Bien amigos, seguimos aquí en Voz y Voto 2021. Gracias por su confianza y sintonía. Vamos a topar temas de interés nacional. Empezamos con el tema de la salud. En el primer semestre del 2020 el gobierno invirtió
o mejor dicho, en el 2020, más de 3.000 millones de dólares en salud. ¿En cuánto se va a incrementar la inversión en salud ahora frente a una pandemia? Y aprovechamos para preguntarles qué pasará con el plan de vacunación que el gobierno pondrá en marcha ahora en enero. Candidata Peña, empezamos con usted. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera precisar la información. Según nuestras cifras, más bien durante los 3 últimos años, el Estado dejó de invertir 720 millones en salud y fue por eso que enfrentamos la pandemia con muchísimas debilidades. Mientras no garanticemos una vacuna para todos los ecuatorianos, la economía no se va a reactivar. De ahí que la prioridad de mi gobierno será destinar el presupuesto adecuado para garantizar el mayor número de vacunas lo antes posible. De hecho, nuestra meta sería tener 10 millones de ecuatorianos vacunados a final de año, lo que implicaría un ritmo de 60.000 ciudadanos por día. Pero no solamente es el tema de garantizar la compra de vacunas de manera mucho más acelerada. También necesitamos un personal de salud que esté capacitado y protegido para poder cumplir con estas metas de vacunación. ¿También negociaría con los rusos o con los chinos para la vacuna? Creo que debemos en este momento descartar cualquier tema geopolítico y priorizar la vida. Dialogaremos y acordaremos con todos los que puedan garantizar una vacuna lo antes posible y en condiciones favorables para el país. Candidato por Unión Ecuatoriana, su respuesta. Claro que sí. Bueno, el 30% de la población no tiene salud aquí en Ecuador. Necesita salud. Aunque dicen que es del 15%, 2.500.000 personas en Ecuador están sin salud el día de hoy. Lo que vamos a hacer nosotros es garantizar la vacuna gratuita para todos los ecuatorianos que quieran vacunarse. Necesitamos vacunar a la gente para abrir el país y necesitamos también traer capitales extranjeros no reembolsables que están listos para venir al Ecuador, si es que yo soy presidente, para poder repotencializar todos los hospitales que tenemos en Ecuador. ¿Están listos desde dónde? Nosotros los vamos a traer desde Australia, tenemos algunos de los países en Europa que nos han pedido entrar con capitales frescos de Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? En los otros gobiernos no han dejado venir los capitales porque ellos mismos me dicen, nos pidieron el 20% de este capital para ingresar. Y nosotros tenemos auditorías, porque este capital viene de otros negocios. ¿Qué es lo que sucede? Las petroleras a nivel internacional y otras compañías presentan varios impuestos internacionales y los gobiernos les dejan que el 50% de estos impuestos sean invertidos en países pequeños en Latinoamérica, donde necesitan salud y necesitan otras cosas como descontaminación de las aguas y muchas cosas. Esos capitales vienen acá para potencializar los hospitales que tenemos y además de eso hacer hospitales, mega hospitales en cada ciudad donde necesitemos. Tenemos que ver que la telemedicina también está ahora por la pandemia llegando ya hacia las nuevas comunidades. A las partes alejadas donde vamos a dar internet gratis también llegará la telemedicina. Por eso es que nosotros traeremos empleos para los médicos. ¿Cómo traemos esos empleos al Ecuador? Traemos compañías que hacen telemedicina para que el médico ecuatoriano aquí pueda, a través de esta telemedicina, dar su ayuda. Para todas las gentes de Ecuador será gratuita, pero para la gente de afuera le vamos a cobrar. Y esos médicos pueden tener trabajos acá en Ecuador. ¿Le van a cobrar a quiénes, candidato? A los pacientes. En la medicina en todo el mundo es decir, no va a ser gratuita la salud, la atención en el país. En el país de la telemedicina va a ser gratuita, pero afuera hay muchos países que la medicina es muy cara y nosotros tenemos profesionales muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa telemedicina, nuestros médicos van a atender gente de afuera y en el momento que atienden gente de afuera, pues van a cobrar, es obvio. ¿Cuánto de la tecnología y de la innovación, candidata Peña, se va a incorporar dentro de su plan de gobierno para implementarlo en materia de salud? Tanto la tecnología como la infraestructura, donde el problema deficitario de atención de centros médicos, hospitales, cada vez, no solamente que están saturados por el COVID-19, sino es inalcanzable con la demanda a nivel nacional. En ese sentido, ¿cuál es su propuesta? Gracias, Andrés. Realmente nuestra aspiración es poder recuperar los niveles de inversión en salud que teníamos en el año 2016.
En este sentido, nosotros queremos invertir en el primer nivel de salud. Es importante promover la salud y prevenir las enfermedades. Hablábamos con algunos médicos hace algunas semanas y ellos nos decían, por ejemplo, que una consulta para tratar una enfermedad como la diabetes o la hipertensión, que es una de las enfermedades más frecuentes dentro de nuestros hermanos de la costa, por ejemplo, podía bien tratarse dentro del primer nivel de salud, que esa consulta, por ejemplo, le costaba al Estado como de 30 a 40 dólares. Pero ya una atención para la misma enfermedad en otra etapa más complicada le cuesta al Estado una atención entre 60 y 80 dólares dependiendo del nivel de salud en que se trate la enfermedad. Por eso vamos a promover y a prevenir salud fortaleciendo ese primer nivel que es fundamental para frenar el desarrollo de enfermedades en nuestra población que bien se puede controlar en de este recursos nivel. para poder concretar esa propuesta, supongo. Así es, como le mencionaba, se ha dejado de invertir 720 millones en los últimos 3 años. Queremos recuperar esa inversión para garantizar salud pública de calidad y gratuita para nuestros ciudadanos en el país. Ahora, ¿qué elementos positivos del plan de vacunación que va a aplicar este gobierno van a continuar si alguno de ustedes llega a Carondelet? Realmente la gestión de este gobierno frente a la pandemia ha sido lamentable. Evidenciamos cómo se pagó un tramo de la deuda en el peor momento de la pandemia. En mi gobierno, la vida por sobre la deuda. Entendemos que llegarían cerca de 50,000 vacunas en este mes. Solamente el personal de salud es más de 85,000 personas. Es decir, que este número de vacunas es absolutamente insuficiente para garantizar por lo menos pues asegurar a nuestro personal sanitario. Bueno, va a llegar en diferentes fechas, no solamente las 50,000 dosis. Así es, entiendo que la segunda llegaría en marzo. Obviamente la presidenta electa tendrá que enfrentar de manera inmediata el tema de la vacunación y garantizar, insisto, los recursos que se requieran para garantizar con urgencia esa vacuna y permitirle a nuestros ciudadanos que recuperen la normalidad y que también nuestra economía se normalice. Ahora, usted está criticando a este gobierno, pero ha formado parte de él. Todos los ciudadanos saben que Alianza País no ha gobernado y cuando he sido legisladora he podido canalizar mi voz de crítica en varias de las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo. Pero ¿por qué, insisto, la pregunta que le hice inicialmente, ¿por qué ha votado afirmativamente en los proyectos de ley del Ejecutivo? ¿O hay algún resentimiento político? ¿Qué hay ahí? No, Gabriela, lo que hay es indignación y un agotamiento de haber tratado de ser parte de la toma de decisiones para poder influir la visión de nuestro país, de nuestro movimiento, que es construir un país de igualdad de oportunidades, un país que priorice la vida por sobre la deuda, un país soberano, un país que negocie con instancias internacionales, garantizando siempre la protección de los más débiles económicamente en el país. Hemos visto realmente un gobierno bastante flexible con la banca y demasiadamente indolente con el ciudadano de a pie. Candidato Andrade, con cifras estimadas por la Organización de las Naciones Unidas, Ecuador ha perdido en los últimos 12 años entre 50,000 y 70,000 millones de dólares por la corrupción, como resultado campeante de la corrupción. ¿Qué peso tiene la lucha anticorrupción dentro de su propuesta de gobierno? Claro que sí, es lo primero que vamos a hacer en el gobierno. Yo ahora reitero lo que dije en varias ocasiones y reitero que el Ecuador está cansado de candidatos a la presidencia, tarimeros y payasos, candidatos que pueden también ser realmente políticos que están solo por ver un ámbito administrativo en donde sacar un lucro comercial. Por lo tanto, decimos que también estos políticos son políticos prepotentes e imitadores de patanes de barrio, como el que tenemos ahora que no ha venido acá. Ellos, por ejemplo, son los mismos de siempre y han visto la corrupción siempre en sus manos. ¿Qué es lo que sucede con ellos? No han hecho nada absolutamente por este país. ¿Y usted qué va a hacer? Políticos que cambian totalmente. Nosotros vamos a transparentar, por eso es que estamos aquí, para recobrar el Ecuador para todos los ecuatorianos. Y por eso lo que vamos a hacer principalmente es formar la Contaduría General del Estado. Ahora tenemos la Contraloría, que es el ente que hace las fiscalizaciones cuando ya se han entregado todos los contratos, cuando ya se han llevado los dineros,
cuando los precios son 3, 4 veces más grandes. Entonces, nosotros pondremos la Contaduría General del Estado, que será el contador del gobierno. Este contador lo que va a hacer es mirar todos los contratos que salgan, o los recursos reservados que tenga el gobierno, o todo el dinero que salga del gobierno. Y va a fiscalizar antes de que salgan para que no se puedan ¿Para llevar. eso no está la Contraloría General del Estado u otros organismos estatales? Bueno, sabemos que en la época de Correa nos quitaron el control previo. Este control previo es el que vuelve con la Contaduría General del Estado. Y no puede ser juez y parte la Contraloría. Tiene que haber un ente que antes fiscalice. No es invento mío. Varios países en Latinoamérica y casi todos los países europeos tienen la contabilidad del Estado. Y esa es la que nosotros necesitamos. Ahora, que sea un país abierto, que todos los ciudadanos puedan entrar a la página de la Contaduría General del Estado y puedan ver los precios de cada una de las cosas otorgadas y sea transparente nuestro país. Señor candidato, ok, pero ¿cómo las instituciones, cómo los poderes del Estado, mejor dicho, van a converger en esa lucha anticorrupción? Porque a veces uno va por un lado, el otro va por el otro lado, y cuando algún poder del Estado quiere hacer algo, resulta que el otro poder reclama que no, intromisión de funciones. Entonces, ¿cómo va a ser para que funcionen los poderes del Estado de manera coordinada sin atropellarse? Claro que sí, lo que necesitamos es cambiar las leyes. Por eso una consulta popular al pueblo ecuatoriano, diciendo si quieren cambiar algunas leyes de la Constitución. Una consulta al cambiar popular las leyes, en época de pandemia. entonces veamos. Una consulta popular en época de pandemia, cuando ya para el 7 de febrero hay mucho temor en los ecuatorianos. Necesitamos la consulta popular. El Ecuador tiene que ser recobrado por todos los ecuatorianos. Basta de la gente que ha puesto lo que le ha dado a él realmente su dirección para robarse los dineros del Estado. Ahora el pueblo tiene que recuperar el Ecuador. Por eso la vacuna, es muy necesaria la vacuna, para que todos estemos sin el tapabocas y podamos ir a la consulta popular. ¿Necesitamos consulta popular, candidata Peña, o esta contaduría del Estado? Yo tengo varias precisiones para el candidato Giovanni. En primer lugar, comentarle que las leyes no se encuentran en la Constitución. Las leyes se desarrollan en base a la Constitución, que es el horizonte normativo del país. En segundo lugar, la que fiscaliza es la Asamblea Nacional. No estoy de acuerdo en que se tengan que duplicar instancias de control. Lo que debemos hacer es fortalecer lo que ya existe. Por eso no estaría de acuerdo con esta contaduría que se propone. Y por supuesto que podemos siempre fortalecer el marco normativo, encontrar aquellos vacíos legales que puedan estar contribuyendo a que exista corrupción. Pero es importante que como candidata a la presidencia sea honesta con los ciudadanos. No es que un candidato presidente o un presidente puede frenar la corrupción. Un presidente debe administrar el país, no debe presidir una o las demás funciones del Estado. Por eso, la administración de la justicia está en manos de la función judicial, quien tiene que responder también a la necesidad de una administración de justicia que debe ser ágil y eficiente. Se han reformado ya algunos aspectos del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero la justicia no depende del presidente. ¿Perdón? La justicia no depende del presidente. Claro que no. Por eso le comentaba que la administración de la justicia responde la función judicial y que han habido importantes reformas al Código de la Función Judicial que deben implementarse en los siguientes meses, como por ejemplo los juzgados anticorrupción. Pero también hay que ser honestos con los ciudadanos. O sea, va a destinar más presupuesto para eso, ¿no? Así es, hay un gran problema y a eso me iba a referir, Gabriela, gracias, al tema presupuestario. Tenemos un fiscal por cada 100,000 habitantes. Esa es la realidad. Por eso debe haber un compromiso también de la función que administra el Estado, que es la función ejecutiva, de otorgar los recursos necesarios para que tengamos una justicia más eficiente, más ágil. Bien, en el Ecuador hay 134 hospitales públicos y el IES tiene 101 unidades a nivel nacional. ¿Cómo van a controlar las compras públicas para evitar sobreprecio, que es lo que hemos visto en esta pandemia? Candidata Peña. En relación a la seguridad social, nosotros queremos garantizar una seguridad social que sea pública, universal y gratuita. Un sistema de seguridad social que debe mantenerse solidario.
Estamos de acuerdo que la seguridad social necesita importantes cambios administrativos para garantizar un modelo que garantice eficiencia y también controles para evitar la corrupción. En este sentido, nosotros planteamos también que los que integran el Consejo de la Seguridad Social puedan ser elegidos a través de un mecanismo diferente, garantizando, Gabriela, la profesionalización de la seguridad social. Mientras nosotros veamos a la seguridad social como un botín político, no la vamos a cambiar. Por eso es fundamental despolitizar la seguridad social de los ecuatorianos. Mi compromiso para aquello, para que el delegado de la presidenta sea un profesional que conozca a carta cabal la institución y que se comprometa también a la mejora administrativa de tal manera que podamos garantizar un uso eficiente de los recursos de esta institución. ¿Cómo van a controlar las compras públicas si usted llega a la presidencia, candidato Andrade? Se ha evidenciado la necesidad de hacer algunas reformas al sistema de compras públicas. Lastimosamente, hecha la ley, hecha la trampa, y aparentemente habrían algunas irregularidades en este mecanismo de compras públicas. Por eso, tan pronto asumamos la presidencia, vamos a revisar todo este sistema para procesar algunas reformas legales que sean necesarias con el fin de tener una norma que fortalezca la lucha contra la corrupción en las compras públicas. Candidato Andrade, su turno. Sí, como no, tengo que decirle a la candidata Jimena Peña que está equivocada. Realmente quieren manejar el país como lo hizo Correa, manejarla desde la presidencia de la República. Esto sigue el correísmo. Ahora es cuando necesitamos recobrar el Ecuador para todos los ecuatorianos. Por eso la consulta popular nos da la opción de cambiar la Constitución y cambiar las leyes, porque las leyes están atadas a la Constitución, no podemos verlas separadas. Y también tenemos que ver que la parte de la corrupción en todas las empresas, que fue herencia del correísmo y ahora de este gobierno, tenemos que cortarla completamente. Por eso la Contaduría General del Estado, por eso es que ellos no quieren volver al control previo, porque realmente les vamos a atar de manos. Ahora, ciudadanos, es cuando nosotros debemos defender nuestro país. Debemos ver qué es lo que se ha hecho en los hospitales, qué es lo que se ha hecho en estos 14 años de gobierno, en los cuales nos han atado de manos. Ustedes sabían que el 50% de todos los fondos que son dados a la salud pública son solo para administrativos, o sea que tenemos demasiada gente administrativa. Y el resto, o sea el 50%, 25% para los médicos y 25% para las medicinas. Eso tiene que cambiar completamente. Ahora no nos van a atar de manos, ahora ya no es su gobierno. Nos tenemos que defender, ecuatorianos, tenemos que salir de este yugo y es ahora cuando podemos ver un nuevo amanecer para Ecuador con Giovanni Andrade Salvador. Muy bien, vamos a hacer una pausa y tenemos que tratar también algunos otros temas en materia de seguridad en la medida del que el tiempo nos acompañe también. Venimos con más. Si usted no acude a las capacitaciones para formar parte de la Junta Receptora del Voto, la multa es de $40.
Bien, seguimos aquí en Voz y Voto 2021 y como lo hemos establecido, hay preguntas de la ciudadanía que son de interés. Así es, como la que vamos a presentar a continuación a los candidatos, y lo hace desde los sectores sociales. Gisela Carvajal, docente, tiene una pregunta para los candidatos. La pandemia empeoró la brecha digital que existe en el país. Más de un 70% de niños han tenido problemas para acceder a la educación virtual y los docentes nos hemos adaptado con pocos recursos para llevar una educación a nuestros alumnos. Señores candidatos, de llegar a ganar las elecciones, ¿qué harán para garantizar una educación de calidad en esta época de pandemia y que la educación llegue a todos los rincones del país? Educación de calidad es la inquietud. Candidata Peña. Gracias, Andrés. Durante los últimos 4 años se ha desinvertido 1.238 millones de dólares en el derecho de la educación. A la docente que hizo la pregunta le quiero comentar que en nuestra propuesta tenemos un pilar denominado canasta básica virtual, que lo que quiere en efecto es garantizar la educación como un derecho de calidad para nuestros niños y nuestras jóvenes. Vamos a hacer que el acceso al Internet sea un servicio público y que los ciudadanos de cualquier sector del país, sea rural o urbano marginal, pueda acceder a esta conectividad que es tan necesaria para trabajar y para estudiar. Pero además queremos garantizarles a nuestros niños y jóvenes del sistema de educación pública una tablet, que es un instrumento fundamental para poder acceder a esa educación. Pero además esperamos recuperar la normalidad lo antes posible. Tenemos que seguir invirtiendo en la calidad, en la formación de nuestros docentes, que son los que forman a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con esa educación de calidad que va a impactar su vida profesional. Gracias, candidata Peña. Candidato Andrade, su estrategia, su propuesta de campaña en materia de educación. ¿Cómo no? Nosotros hemos tenido la pandemia y nos ha atado de manos, nos cogió sin tecnología. Sabemos que hay niños que han tratado de estudiar y que están en zonas muy alejadas. Debemos ver esto y cambiar. Nosotros hemos hecho ya un proyecto en donde podemos dar internet gratuito para todos los estudiantes, no solo para los de colegio o escuelas, sino también para los de universidad. Nosotros tenemos la entidad que es el CNET en todo el Ecuador, donde podemos llegar a las principales ciudades. Pero además de eso hemos estudiado y podemos llevar el internet gratuito a través de los cables de energía eléctrica. Es posible para las áreas más alejadas. Y si está más alejada el área, podemos poner antenas repetitivas en donde podemos llevar el internet para que ellos puedan estudiar. Otra de las cosas es poder donar tablets y computadoras. Tenemos ya en Finlandia una institución que nos donaría para la mayoría de los estudiantes en Ecuador computadoras y tablets. Se lo hizo en Guayaquil, se lo puede hacer también en todo el Ecuador. ¿Por qué no? Ahora es cuando necesitamos ver que la era cambió y ahora el telestudio es la nueva era que tenemos para los estudiantes. Gracias, candidato. Y nos va a abrir mucho el campo. Bien, el desempleo es uno de los temas de preocupación en la ciudadanía. Tenemos una pregunta de José Escobar, quien no encuentra trabajo hace más de un año y luego se dedicó a vender comida para subsistir. Él tiene una pregunta para ustedes. Durante los meses más fuertes de la pandemia en el 2020, más de 70,000 jóvenes perdieron su empleo formal en el país, a quienes se suman quienes buscaban trabajo. Candidatos, ¿qué proyectos se implementarán para crear plazas de empleo y garantice empleo pleno a quienes como yo tenemos títulos superiores y llevamos desempleados? Candidata Peña, ¿en cuánto se podría incrementar el empleo pleno si llega al gobierno? En nuestro plan de trabajo tenemos una iniciativa de copago de nómina, que lo que hace es comprometer al Estado para financiar el 50% del salario para las plazas nuevas de trabajo que se abran para nuestras mujeres, para nuestros jóvenes y adultos mayores de 50 años en empresas pequeñas y medianas. Esto es importante. ¿Por qué pequeñas y medianas? Porque nuestra visión de reactivación económica es de abajo hacia arriba. Queremos apoyar al artesano, al mecánico, al panadero, al zapatero,
aquel pequeño y mediano emprendedor que ha tenido que enfrentar una de las peores crisis económicas en total abandono. Con esta iniciativa nosotros queremos promover el empleo de mujeres, promover el empleo de jóvenes y de aquel adulto mayor pasado los 50 años. ¿Eso sería otro subsidio? No, no es un subsidio, es una herramienta de reactivación económica, Andrés, porque con ese salario que va a tener el ciudadano que ahora está desempleado, va a consumir. Su consumo va a, obviamente, reactivar la producción, el empleo y también la recaudación tributaria. Bien, candidato Andrade, ¿cómo va a generar empleo en el Ecuador? Correcto, tenemos que ver en el Ecuador que necesitamos un nuevo sistema de empleo, un sistema continuo de producción nacional. Para esto volvemos a la seguridad jurídica. Necesitamos cambiar las leyes del Ecuador. No hay otra forma que ahora nos justifiquen. Necesitamos tener incentivos tributarios, bajar el IVA al 10%. En algunos países se ha demostrado que bajando en 2 puntos o 4 puntos conceptuales del IVA se recauda mayor recaudación. ¿Qué es lo que sucede? Luego de eso, por el riesgo país, necesitamos abrir zonas francas para que los inversionistas extranjeros puedan venir con sus capitales tranquilos de que no se van a ser tocados por ningún otro gobierno que pase. Bueno, una figura parecida ya existe en la Ley de Fomento Productivo, las excepciones tributarias. De hecho, hay exoneraciones de impuesto a la renta en determinadas ciudades. Usted habla mucho de reformar las leyes, pero no es un problema de leyes, es un problema de aplicación. Tal vez la candidata Peña podría hablar más al respecto, que formó parte de la Asamblea, pero lo escucho, candidato Andrade. ¿Cómo no? Lo que sucede es que volvemos al correísmo. Lamentablemente tengo que tocar este tema y perdóname, Jimena, pero las zonas francas las hubo aquí hasta el gobierno de Correa. Ahora ya no las hay las zonas francas, son zonas de desarrollo. Cambiaron completamente las leyes, debemos volver a las zonas francas. Cuando tengamos la estabilidad necesaria, estos capitales van a volver al Ecuador. Cuando tengamos esto, mayor empleo y productividad tendremos. Necesitamos ver las empresas que vengan acá y puedan dar la mayoría de trabajos que necesitamos. Ahora sabemos que el 46% de la población con la pandemia está sin empleo. Por lo tanto, ahora es la hora de traer capitales necesarios para abrir. Y vamos a descomoditizar el país. ¿Qué es descomoditizar? No vender commodities. Nosotros estamos viendo que ahora se llevan el concentrado de cobre fuera del país. No sabemos cuánto concentrado tenga, pero necesitamos que se quede esto aquí y traer empresas para hacer alambres, llaves, tubos y diferentes cosas con el cobre. En el agro vamos a descomoditizar el país. En vez de vender cacao de aroma hacia otros países, necesitamos traer las fábricas internacionales y con marcas internacionales tener aquí los chocolates hechos con nuestro cacao de aroma. Ahí vamos a dar nosotros empleo y trabajo acá. Y además de eso, descomoditizar el empleo también en el país. ¿Por qué tienen que ver los empresarios la gente que cobra menos del sueldo para poder contratarlos? Necesitamos descomoditizar el sueldo también y contratar gente con experiencia, con sueldos altos. Gracias por su respuesta. En materia de seguridad también demandamos sus respuestas cortas para abordar preguntas finales en la última pausa, luego de la última pausa. A nivel nacional, en el 2020 se registraron 1.336 muertes violentas, casi el 8% más que en el 2019. La zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, superó las 350 muertes violentas. ¿Cuáles van a ser sus estrategias para combatir la seguridad con eficacia y darle la paz social que se demanda? Empecemos, candidata Peña. Así es, Andrés, las cifras realmente son escalofriantes. Más homicidios, más femicidios y un incremento del 20% en delitos. Nosotros proponemos algunas iniciativas. En primer lugar, queremos dejar claro que estamos en contra de armar a los ciudadanos. Debemos armar a la policía, no a los ciudadanos. Y de esta manera garantizar que tenemos calles seguras. Tenemos que devolverle el rol preventivo y comunitario a la policía. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? Hemos tenido a la policía cuidando el Palacio de Gobierno en vez de estar en las calles protegiendo a los ciudadanos. Pero también nuestros 53,000 policías requieren seguridad jurídica y recursos para poder enfrentar a la delincuencia sin miedo. Por eso vamos a garantizar que en efecto nuestros policías tengan esta protección jurídica
de tal manera que puedan actuar en el cumplimiento de su deber legal sin temor. Candidato Andrade. Tuvimos gobiernos anteriores que lo que hicieron es defender a los delincuentes de cuello, que ahora algunos están presos, otros están fugados del país. Tenemos delincuentes en las calles que al siguiente día salen cuando son aprehendidos. Necesitamos cambiar las leyes, nuevamente vamos a las reformas de las leyes. Hay que reformar el COIP para que la gente no salga, la gente detenida, los ladrones no salgan al siguiente día. Que se pueda hacer justicia en este país. Y además de eso necesitamos armar a la policía, dar lo que ellos necesitan, el armamento necesario, pero así ante todo que la policía también tenga la defensa, que ahora un policía si ve a alguien que está matando, saque la pistola y pueda disparar y no lo lleven preso como sucede ahora, que el policía realmente pueda actuar. La prevención es importante, por eso también debemos sacar a las Fuerzas Armadas a recorrer todas las calles del país hasta bajar la delincuencia. Pero ¿qué va a pasar con las fronteras, no? Porque el ministro de Defensa ha enfatizado muchas veces sobre cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Y no es la función de las Fuerzas Armadas estar en las calles. Estamos de acuerdo, por eso debemos cambiar las leyes. Volvemos al mismo sitio de los gobiernos anteriores que nos dejaron atados de manos. Oiga, pero todo lo que usted ha dicho, estamos hablando de un referendo, ¿me equivoco, candidata Peña? Yo creo que es falta de información. Le invito al candidato a que revise las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se dieron en diciembre de 2019. Ahí ya se hacen algunas modificaciones para evitar la habitualidad y la reincidencia delictiva. Hay un tema importante que debo mencionar. En el país el año pasado hubieron 1.780 denuncias de violencia intrafamiliar. De esas solamente 100 se han investigado y apenas 5 tienen sentencias. Por eso vamos a declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de nuestras niñas y de nuestras mujeres. Gracias, candidata porque Peña. queremos garantizar una justicia y una policía especializada para atenderlas y para evitar la impunidad. Las preguntas finales en Voz y Voto 2021 para los candidatos que nos acompañan esta noche, luego de la pausa. Si usted no acude a la Junta Receptora del Voto ni a las capacitaciones y no vota, la multa acumulada es de $140.
Llegamos a la parte final de Voz y Voto 2021. Les explicamos durante el corte que los candidatos van a tener un tema de sorteo que están en sus sobres. Vamos a empezar con la candidata Peña. Responden la pregunta y aprovechan a dar su mensaje final. Candidata, ¿qué tema salió en su sobre? El aborto. Salvemos las dos vidas o yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Cuál es su postura? Yo me he manifestado públicamente en defensa de la despenalización del aborto en casos de violación. Este no es un debate entre la vida o la muerte. Jimena Peña defiende la vida. Pero cuando existe una violación, un ultraje a una niña, a un adolescente o a una mujer, a veces por parte de un padre, de un hermano, de un tío, creo que lo mínimo que debe hacer el Estado es garantizarle a esa niña violada la posibilidad de decidir con su familia. A mí me parece vergonzoso que se pretenda que un candidato o una autoridad quiera decidir por una víctima de violación. Creo que eso es lo mínimo que como Estado debemos garantizar a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes que sufrimos de este ultraje. Su mensaje final, candidata Peña, a la audiencia. Yo quiero decirles a los ciudadanos que comprendo el sentimiento de decepción y de molestia que existe con la política. También sé que existe temor a la vida, temor a morir, que existe miedo a no poder alimentar a nuestras familias la semana que viene. Sin embargo, quiero decirles que debemos seguir luchando y les invito a que realicemos esa lucha juntos. Por primera vez el Ecuador puede tener un liderazgo de una mujer y creo que es importante que conozcan que esa mujer conoce la carencia, el sacrificio, como probablemente usted lo ha hecho, querido ciudadano ecuatoriano. Gracias, candidata. Por eso sumámonos a esta campaña y esperemos el 7 de febrero hacer historia juntos. Muchas gracias. Candidato Andrade, su tema, por favor. Adopción para parejas homosexuales. ¿Su postura respecto a este tema? ¿Cómo no? Dios nos dio libre albedrío y estamos en la tierra. Debemos escoger nosotros cuál es nuestra dirección. Esto debe escoger la ciudadanía. Y yo pienso que en la consulta popular debemos tomar una decisión y el pueblo ecuatoriano tiene que tomar una decisión ante estas leyes tan difíciles. ¿Y la suya como candidato? Como candidato, libertad. Su mensaje final a la audiencia. ¿Cómo no? Con ciudadanos, soy Giovanni Andrade. Sé que hemos pasado momentos muy difíciles en esta pandemia. Sé que realmente los últimos meses nos ha faltado el pan de cada día a las mesas. En mi casa ha habido déficit. Hoy, los mismos de siempre, los mismos que han estado patrocinando a los que te robaron la esperanza, te quieren volver a robar tus sueños. Los mismos que ahora quieren leyes de muerte para todos los ecuatorianos, que dice que no te van a dar 3 comidas al día. A ellos realmente son los que no puedes darle tu voto. Ahora es momento de ver la esperanza, un nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer lo puedes ver con Giovanni Andrade. Gente nueva, con proyectos reales, no con propuestas, sino con proyectos que te van a llevar a ti y te van a devolver lo tuyo, lo que te robaron en estos 14 años. Gracias, candidatos, por acompañarnos esta noche en Voz y Voto 2021. El próximo domingo no habrá Voz y Voto. Transmitiremos el debate del Consejo Nacional Electoral y pese a que habían confirmado a producción 3 candidatos, su participación desistieron. El argumento de Guillermo Lasso y de Yacu Pérez es que no iban a debatir con candidatos pequeños, minimizando evidentemente al resto de contendores. Guillermo Celi, en cambio, llegó al extremo de condicionar su participación a la presencia de otro candidato. En TC creemos que compartir espacios como este, la confrontación de ideas, el debate de altura, el rigor, de equilibrio, son importantes para la democracia, para tener una ciudadanía informada y para una elección histórica
como la que estamos viviendo. En TC hemos procurado el equilibrio editorial y en Voz y Voto hemos invitado a todos los candidatos, pero ya vemos estos escenarios y egos que se han presentado. La decisión del candidato, pero el poder del voto está en sus manos. El ciudadano decide. Hasta una próxima ocasión, que estén bien. Buenas noches. Vamos a demostrarle al mundo cuánto es capaz. Voz y Voto 2021.